Cordial saludo, mi nombre es Sadit Barraza, estudiante de Psicología. En este video estaré compartiendo el análisis crítico sobre la fase 3 del curso Psicología Social. Respecto a las preguntas orientadoras, la primera, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, respecto a la entrevista de la compañera Asenet, me impactó mucho el viaje que ella tuvo que realizar para venir a Colombia, ya que tuvo que transportarse en moto y por trochas. Yo me imagino que eso fue una experiencia bastante incómoda y un poco desagradable porque el trayecto siempre es un poco extenso. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Descríbalas. Bueno, una de las experiencias similares que encontré fue que al llegar al país, las dos migrantes, la que yo entrevisté y la de la compañera Senet, que fue la entrevista que pude ver con más detalle, recibieron bastante ayuda. Encontraron personas que fueron de mucho apoyo, brindándoles la oportunidad de adaptarse a la cultura. Digamos que el panorama general fue un trato muy favorable que recibieron por parte de nuestros compatriotas. El trato fue muy agradable y sin demasiados prejuicios. Bueno, a excepción de una anécdota que contó la entrevistada de la compañera Senet sobre una persona que le cuestionó su llegada para acá, pero en general se puede decir que fue un trato en su mayoría agradable. Otra similitud tiene que ver con el proceso para sobrevivir en el país. Las dos entrevistadas tuvieron que dedicarse a lo largo de los años a diferentes oficios, entre ellos limpiando casas para el sustento diario. Por último, la pregunta, ¿qué conceptos, mínimo 3 de las lecturas, pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Bueno, respecto a la lectura seleccionada, que fue la de Morales 2007, en esta lectura yo pude destacar tres conceptos que sobresalen mucho, que fue estereotipos, prejuicios y discriminación. A mí, en esta lectura sobre el capítulo de estereotipos, estos tres conceptos están interrelacionados. Y porque todos tenemos estereotipos, cabe aclararlo, pero es bueno identificar cómo funcionan para poder saber conducirnos de mejor manera. Y los prejuicios pueden dar pie para los estereotipos y viceversa, porque podemos tener prejuicios y estereotipos pero no tener una conducta discriminatoria. Esto es algo como un poquito complejo, pero también que nos sirve mucho, como yo digo, para saber conducirnos y saber cómo tratar con diferentes grupos y con diferentes personas. Bueno, en este caso, el primer concepto, que serían los estereotipos, por medio de este concepto, Morales 2007 afirma que los estereotipos son esquemas cognitivos que cumplen tres funciones: explicar la realidad social, a la vez son un mecanismo de ahorro de energía y son creencias compartidas sobre un grupo. Por medio de este concepto se puede comprender por qué gran parte de la población migrante, en este caso venezolana, es víctima de xenofobia. La migración es un fenómeno social y global que ha afectado a la mayoría de países del mundo. En nuestro país, específicamente, el llamado éxodo de los venezolanos ha producido diversas reacciones por parte de nosotros, los colombianos. Algunos han tratado a los migrantes de manera empática, ofreciéndoles su ayuda en la medida de lo posible. Otros actúan de manera indiferente y otros creen que su llegada es motivo de conflicto, tratándolos de ladrones, explotadores o perezosos. Estas creencias, en este caso negativas, que se comparten acerca de la población venezolana, impiden una convivencia armónica y propicia conductas discriminatorias. Pero, ¿por qué mantenemos los estereotipos?
como se menciona al inicio, los estereotipos, según Walter Lippmann, citado en Morales 2007, nos hacen la vida más cómoda porque simplifican nuestra realidad. Es más fácil dar por sentado que una población, en este caso los venezolanos, vienen a adueñarse de nuestro país y hacer estragos, que sentarnos con ellos y preguntarles por su situación o simplemente cuestionar si lo que yo oigo de manera despectiva alrededor de ellos o lo que yo creo es realmente así. Por otro lado, los prejuicios y la discriminación, otros conceptos que Morales 2007 mencionan, tienen que ver, en este caso, los prejuicios tienen que ver con el afecto, con la manera en que evaluamos, con esos juicios de valoraciones negativas que hacemos sobre las otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que una persona dice es que los venezolanos son unos delincuentes o vienen a aprovecharse del país, tienen una actitud prejuiciosa. Y el último concepto tiene que ver con el comportamiento, es la discriminación. La discriminación es un trato desfavorable hacia otra persona cuando lo despreciamos, cuando lo miramos con recelo, como que con desconfianza, o lo tratamos directamente de forma muy despreciativa. Un ejemplo sería cuando se trata a un venezolano despreciándolo porque simplemente está de manera ilegal en nuestro país, o cuando se acerca a nosotros para pedir un favor y no se lo hacemos porque es venezolano, es de otro país y tal y tal. Entonces esa es una conducta desfavorable y por lo tanto discriminatoria hacia ellos. Así pues, estos son los tres conceptos que nos ayudan a aprender un poco acerca de este fenómeno social que es la migración. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Azuleta Arisi, estudiante del sexto semestre de Psicología del Georgia de Psicología Social. En el día de hoy, este video era de manera grupal con mis compañeras. Desafortunadamente, por tiempo, por la disponibilidad no coincidimos cada una con sus obligaciones, no pudimos acordar el horario. Decidimos hacerlo de manera independiente y luego editarlo. Bueno, este video es con relación a las entrevistas realizadas de manera individual con inmigrantes. Creo que coincidimos las tres con migrantes venezolanos, que ha sido la población que más nos ha afectado en Colombia y en el Cesar. Entonces, creo que las tres tenemos el mismo migrante de nacionalidad venezolana. El análisis crítico corresponde a qué fue lo que más le impactó de la entrevista y por qué. Bueno, yo creo que de mi entrevista particularmente con la señora Noemí, fue que la manera de cómo se transportó de Venezuela hasta Colombia. Creo que ese recorrido que hicieron muchos, que vimos todos por medios de comunicación a nivel nacional, era la manera de salir por trochas y de entrar por trochas a Colombia, porque no había otra manera de hacerlo en esos momentos. Y fue de una manera tan inhumana, por decirlo de alguna forma, que nos afectó muchísimo. Ella fue una de las personas que en esos momentos salió por trochas, cruzando ríos en moto, sola, y llegó hasta Colombia. Puntualmente llegó a la ciudad de Valledupar, que era su ciudad de origen, desde el momento que pudo salir del país, de su país. Y creo que fue una de las cosas que más me impactó, manera como salir. Creo que a cualquiera le toca, o a cualquiera nos tocó cuando vimos todos estos casos a nivel nacional. ¿Qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Bueno, yo creo que la manera de salir de la señora Hernández fue particular, fue única.
Las otras dos entrevistadas creo que lo hicieron por medio de carreteras nacionales, por decirlo de alguna manera, de manera legal. Entonces, pues no hubo tanto traumatismo en la llegada a Colombia. Sin embargo, una de las similitudes de dos de ellas ha sido la entrevistada de la señora Sadif. Creo que con Noemí coinciden mucho y fue que para poder subsistir y ganarse la vida en Colombia cuando llegaron, es dedicarse a oficios varios, eh, trabajar en casa de familia, haciendo aseo, yo creo que coincidieron en eso. Sí, fue una de las similitudes por las cuales tuvieron en familia para poder salir adelante. Otra de las entrevistas que me llamó mucho la atención, que me impactó, fue la de la compañera Mildred. Esa entrevista fue muy emotiva. Se nota que aún la señora se siente afectada por no estar en su país actualmente. Lo que pudimos evidenciar en el video que esa manera aún de su sensibilidad, su manera de tocar esas emociones, todavía se siente su vulnerabilidad a tocar el tema de que quiere regresar y de que quiere estar de nuevo en su tierra, en su hogar, en su casa. Entonces ha sido cosas impactantes en las diferentes entrevistas, que en las tres entrevistas que logramos evidenciar, eh, salir adelante, buscando ganarse la vida de manera vendiendo en la calle, vendiendo en diferentes partes, para poder subsistir a su familia. Eh, ¿Qué concepto de la lectura, dice, nos podría ayudar para comprender este fenómeno? Bueno, en mi lectura relacionada con la justicia social, Elsa Sánchez acá nos dice que la justicia social involucra el acceso de la equidad para asegurar una completa participación de los individuos en la vida social. En este caso estamos hablando de la migración. Creo que es un fenómeno complejo en el que tiene muchos factores. Uno de los principales es el económico, el cual eh, hizo parte, yo creo que todos coincidieron que salieron de su país por la parte económica, la salud, la política. Entonces, todo esto está relacionado con la lectura de cómo eh, la falta de materia prima en su país los hizo migrar para diferentes partes. Algunas de las razones, esas fueron algunas de las razones. Sin embargo, se expusieron, se siguen, porque yo creo que aún es algo que aún seguimos viendo, y es la falta de oportunidades laborales en las que encuentra, pues yo creo que nosotros mismos nos encargamos de, de mejorar esa mano de obra de esas personas que no se les paga lo justo, no son venezolanos, entonces van a ganar cualquier cosa para poder salir adelante. Yo considero que una de las cosas que uno de los conceptos claves es poder recuperar esa parte social. Por otro lado, creo que también podemos ver las personas que son refugiadas pueden obtener diferentes subsidios, ayuda por parte de los gobiernos locales, departamentales, gubernamentales, pero sin embargo eso fue algo que se volvió, por decirlo, político, porque esos recursos en muchas ocasiones no se les entregaban, sino que eh, se quedaban en las diferentes entidades públicas. Eh, Estos migrantes salieron por miedo, en busca de un bienestar económico. Y bueno, y no fue otra manera para poder salir adelante. Ok,
en implementar em, diferentes formas para ayudar a este territorio, en implementar estrategias que nos puedan de manera social mejorarles la calidad de vida. Yo creo que ha sido algo bastante bueno que se le ha dado a esta población. Dice que el restablecer los derechos humanos, el restablecimiento del sentido de pertenencia a esta población, creo que ha sido una de las conceptos clave, optimizar los recursos psicosociales de las personas para la reducción del estrés psicosocial, plantear iniciativas que generen cambios en el entorno, creación de redes de apoyo, promoción de hábitos saludables, todo este tipo de conceptos claves nos hacen querer ayudar y querer aportar para poder intervenir de manera comunitaria en esta población. Yo creo que el modelo de comunitario nos permite un acompañamiento psicosocial. El modelo de reducción de riesgo de Marco Chapman, que enfatiza la promoción de la justicia social en acciones concretas para mejorar la salud y la situación general de la vida de las personas. Dicho este modelo trabaja 12 rubros: salud general, salud mental, adicciones, educación, trabajo, vivienda y transporte. Y el programa de acompañamiento psicosocial Sin Fronteras, que conjuga 3 elementos que son la integración del país, la vida emocional y la salud mental. Esto es el Sin Fronteras 2017, página 50. Entonces creo que las lecturas nos ayudan a hacer una completa claridad sobre lo que es la migración en Colombia y la manera como desde la psicología social comunitaria se puede abordar esta problemática y de esta manera poder incentivar a esta población a una integración social. Entonces, el acceso a la equidad para asegurar una completa participación de los individuos, de las personas, de manera social. Creo que ese es mi análisis crítico sobre esta relación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Mildred Joana Ortiz Escobar, estudiante de Psicología Social. Hoy estaremos en este encuentro sincrónico dándole respuestas a las preguntas después de las entrevistas realizadas. Primera pregunta: ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, lo que más me impactó es cómo cada persona tuvo la valentía de dejar su vida, sus sueños que una vez con sacrificio tuvieron y lograron, dejarlos por falta de oportunidades o en su defecto por necesidad. Y lo que más realmente me impactó es cómo las necesidades básicas de una mujer se vieron tan vulnerables. Si nos dimos cuenta en una de las entrevistas, o de hecho en la entrevista que yo realicé, la mirante nos contaba de cómo todas las mujeres de su familia sufrían por un elemento tan básico que es una toalla sanitaria para cubrir una necesidad básica de una mujer. ¿Cómo eso se vio tan vulnerable? Para mí eso fue lo que más me impactó. Segunda pregunta: ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Descríbalas. Bueno, lo que se identifica como similares son el motivo por el que salieron de su país primeramente, las necesidades y las ganas de brindarle un futuro mejor a sus hijos y familiares, fue una de las razones principales y similares en la entrevista. La cultura y costumbre fueron una de las barreras al principio para las personas al ingresar a Colombia, y cada persona tenía a alguien esperándolos acá para brindarles la mano de una u otra manera, y que después de mucho tiempo y de mucho tropiezo lograron estabilizarse poco a poco, y sus actitudes han ido cambiando a lo largo del proceso, acoplándose y surgiendo en un nuevo país. Eso para mí fue lo más similar. Tercero: ¿qué conceptos mínimo 3 de la lectura pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Cada estudiante contestará esta pregunta de acuerdo a la lectura escogida, sustentándola teóricamente. Bueno, mi lectura fue el estudio de las actitudes de Bello Dávila,
Y para mí los tres conceptos mínimos fueron actitudes, componentes de la actitud y cambio de actitud. ¿Por qué las actitudes? Porque tuvieron una predisposición a cómo los migrantes responden de manera cierta al estímulo y experiencias de necesidades y obligación a dejar su país natal por los contextos sociales que se evidencian. 2. Componentes de la actitud. Bello Dávila destaca que las actitudes constan de tres componentes. El componente cognitivo, que son las creencias y pensamientos con los que los migrantes venían o tenían significativamente desde sus raíces o desde su país natal. El componente afectivo, que son los sentimientos de cómo esas personas se vieron tan afectadas sentimentalmente al dejar sus familiares y sus hijos, porque la mayoría o en su defecto las tres personas entrevistadas se vinieron adelante, dejaron sus familias atrás y luego sí regresaron por ella. Entonces ahí incluye mucho los sentimientos. Y el componente conductual, que es las tendencias de actuar. En esto hago un paréntesis muy grande porque es muy importante. Ellos, a pesar de los sentimientos, a pesar de las creencias y pensamientos, se atrevieron a actuar, a dejar su país por las necesidades y emprender un nuevo camino en un país nuevo donde hayan costumbres nuevas, creencias nuevas y muy diferentes a las de ellas. Y tercero, el cambio de actitud. El texto aborda cómo las actitudes pueden cambiar a través de la persuasión y la exposición a nuevas experiencias o información, lo cual es fundamental para el trabajo en contexto de intervención social. Bueno, esto es muy importante porque, si se dan cuenta, miren que las tres personas entrevistadas venían con una actitud de principio de frustración, depresión, que no querían dejar su país, y luego, después del proceso, tuvieron un cambio de actitud que lo lograron para un bien y para algo positivo, y lograron surgir en un nuevo país, lograr sueños nuevamente, tener a su familia con ellos y lograr muchas cosas. Muchas gracias.